Comenzamos este programa de Enfocados, como te comenté anteriormente, haciendo un especial de economía. Para hablar hoy de economía estamos con un gran nombre, con una gran eminencia, podría decir. Él es economista, es director del Centro de Estudios de la Productividad y también coordinador del proyecto ArcLens más Land. Ahora le voy a preguntar bien de qué se trata todo esto. Con nosotros está del otro lado, terminando su café, el señor Ariel Kohlenberg. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido. Bien, ¿cómo está? Un saludo a toda la provincia, un gusto hablar con ustedes. No, por favor, muchísimas gracias. Antes de meternos de lleno, me gustaría que me cuentes un poquito de qué se trata el proyecto ArcLens más Land en el que estás trabajando, que bueno, he seguido por tus redes y demás. Hasta donde vi hay mucha información sobre productividad, sobre economía, pero contanos un poquito al respecto. Sí, mirá, es un proyecto ya que supera la década, no puedo creer, ahora que hablo con vos, y que encaramos allá por fines de los 90 para debatir si la economía argentina estaba generando la suficiente productividad como para sostener el tipo de cambio real en ese momento apreciado. Fines de los 90 esto. De los 90 ya. Uf. Y a partir de ello, digamos, para poder medir la productividad de una economía, vos tenés que evaluar, además de medir correctamente, y eso fue muy relevante durante los últimos 10 años, lamentablemente, cómo se mide el producto, sí, y la producción, los factores productivos que explican el crecimiento a largo plazo. Y estos son las siglas del proyecto. AR de Argentina, sí. KLEMS, que es CLEMS, sí. que significa capital, sí. trabajo, energía e insumos y servicios. Entonces, el proyecto es un proyecto más que todo de medición, pero también de análisis, de cómo crece la productividad, no solo respecto del trabajo utilizado, sino también del capital, las TICs, las innovaciones disruptivas, el gasto en investigación y desarrollo, y diversos temas tales como, bueno, Plus Land. Lo que agregamos a esto y que no es muy habitual en los países desarrollados, digamos, este proyecto se vincula con un proyecto internacional llevado a cabo en la Universidad de Harvard por el profesor Dave Jorgensen para comparar la productividad y competitividad de los países. Bueno. Y esto, la productividad es central. Claro, a ver, es un gran... No tenía pensado arrancar por acá, pero ahora vamos a arrancar por acá y después vamos a meternos con las cuestiones actuales. Teniendo en cuenta este proyecto ArcLens, entonces, así se pronuncia, ArcLens más Land. ¿La Argentina está en un estado de productividad en la que le alcanza con lo que genera para mantenerse o tendríamos que estar bastante más preocupados hoy en día? Y no, vamos a tener que estar preocupados hoy en día y hace rato, justamente. Argentina forma parte de un conjunto de países que han fracasado en su trayectoria de desarrollo económico y específicamente no es que no genere inversión en el pasado, aunque hace rato que no la estamos generando de forma suficiente, ¿no? A lo largo de las décadas, sino que esta no ha sido eficiente y productiva en esa asignación de recursos como para impulsar el crecimiento a largo plazo. O sea, forma parte de un conjunto de países estancados en la trayectoria de crecimiento y desarrollo. Y por dar una cifra que hay que actualizar y tengo que revisar, ya hacia el 2015, la mejor métrica o medida de productividad, que se llama productividad total de los factores, cuando vos comparás la producción no solo con el trabajo, sino con el capital utilizado, para ser sintéticos. Bien. ¿Querés que te dé la noticia cuánto da? A ver. En el año 2015, o sea, hace 5 años atrás, imagínate con todo lo que está pasando hoy, estábamos a nivel del año 1950. ¿Qué? En el 2015 al nivel del 1950. Exactamente. Claro, mientras la economía argentina ganó productividad, pero en forma muy lenta y muy paulatina, mucho menos de lo que podría haber generado. Entre el 50 y el 75, todo eso se evaporó del 75 a esta parte. Claro. Y estamos en un PBI per cápita, que es una proxy de la productividad laboral,
del 74. El 70, claro, claro, sí. Bueno, con sea, esos datos, atrás. sí, con esos datos es muy fácil entender por qué la Argentina tiene que vivir pidiendo préstamo del FMI, préstamo de acreedores privados, porque básicamente no alcanzamos a generar el dinero que necesitamos para vivir. Esa es, digamos, la síntesis. Bueno, básicamente es por ahí la cosa, digamos. Tampoco es que Argentina no ahorra, sino que el ahorro que hacemos los argentinos de clase media, clase más pudiente, e incluso ahora los vulnerables con el dólar ahorro, que lamentablemente han suprimido, Sí, como para poder llegar a fin de mes, ese ahorro no se realiza en moneda doméstica. Entonces, al no hacerse moneda doméstica, no se intermedia el ahorro, como es la función de los bancos, para el sector productivo, sino para financiar un Estado ineficiente. Y la claro. verdad que la ineficiencia del Estado tracciona al resto de la economía hacia abajo, Sí, lamentablemente. Además de cuestiones propias del sector privado productivo, ¿no? claro. A ver, dentro de la ineficiencia del Estado, digamos, podemos hablar de que el Estado en Argentina no es eficiente y pregunto acá para que me oriente, ¿por la mala utilización de los recursos que tiene o por el derroche de los recursos que tiene? ¿O por una combinación de las dos? Son sinónimos las dos. Yo te diría que el derroche o la mala utilización, yo te voy a dar un diagnóstico que quizás no es muy común. Para hacer, mirá, si querés motivar acá a los televidentes, les va a Sí, sorprender quizás lo que diga esto. Para ser eficiente el Estado, sí. hay que aumentar los salarios. ¿Cómo? Pero Pero los no salarios, hablamos, ¿a quién? sí, al trabajador Sí. privado. No, No, al público. hay que aumentar al trabajador calificado del sector público, que sin duda lo hay. Mira, en este momento el diagnóstico tajante que yo tengo de lo que estamos viviendo es una salida fuera del sistema que se produce en todas las clases sociales. En las clases más pudientes, formando activos externos en el exterior, vulgarmente llamada fuga de capitales. Pero esa fuga de capitales también lo está haciendo la clase media cuando cambia sus pesos por los dólares en términos físicos y los guarda en el colchón en la caja de seguridad. Y los vulnerables hasta ahora, los que cobraban IFE, sean coleros o no, lograban llegar a fin de mes aprovechando la brecha cambiaria, comprando dólar ahorro barato y vendiéndolo en el dólar blue y aportando para llegar a fin de mes a 6.000 pesos. La otra salida que se está dando ante esta crisis de estancamiento y que se está transformando lamentablemente en colapso y depresión, por ahora económica, se estaría transformando, lo veremos, porque eso tiene que haber un elemento institucional político para llegar al diagnóstico de colapso, es que el conjunto de las clases sociales, más pudientes o más pobres, más indigentes o más ricos, se refugian en la informalidad y también en la ilegalidad. ¿Por qué? Porque la presión tributaria ha llegado a niveles máximos, de tal manera que si ahora vos aumentas tasas impositivas, lo único que vas a lograr es incentivar la evasión. Y el tercer punto es el refugio en la ilegalidad, en actividades ilegales, bajo transacciones voluntarias. Ahora, yendo al punto que hablábamos del sector público, el cuarto punto que se produce que afecta al sector público y al privado, pero específicamente al sector público, es directamente el exilio. ¿Pero quiénes exilian actualmente de Argentina? ¿Quiénes toman la salida de Ezeiza? Ya en forma efectiva ahora y tanto más en la medida que se resuelva el tema de la vacuna y se pueda viajar. Claro. Y son muy Esa pocos, migración es de cerebros, brain drain. Emigra el capital humano. Y el capital humano, me hablabas del proyecto, es uno de los principales componentes que permite sostener la riqueza y el bienestar de un país. Y se van los mejores. Y el proceso de migración interna del sector público al sector privado se produjo en el pasado por ejemplo, la intervención del INDEC, que ha sido tan autoritaria y tan violenta que una parte de los directivos y empleados calificados del INDEC se tuvieron que ir del país. Ahora eso se está agravando
¿Por qué? Porque cada vez que asume un gobierno agrega capas geológicas al Estado, ¿sí? Sí. De los distintos empleados, pero lo novedoso en los últimos 20 años, y tiene que ver con el derroche y la ineficiencia, es que los puestos de trabajo en el sector público se cubren con militantes, hasta profesionales, pero militantes, donde las decisiones que se toman de asignación de gasto, de la salud, la educación, la seguridad, son en función del líder de turno, no son en función del bienestar social de la actual sociedad y de la sociedad futura con los jóvenes. De tal manera que el burócrata militante no apunta a lograr una mayor eficiencia, sino que apunta a tomar decisiones, y eso se une a lo cuantitativo y al dinero, a tomar decisiones en función de la coyuntura política de turno. Claro. Y eso para mí es el diagnóstico central para cambiar el Estado en Argentina. En Argentina nosotros necesitamos no solamente un Estado más chico, necesitamos un Estado allí donde lo necesitamos. Infraestructura pública, social y económica, para generar en lo económico mayor competitividad de las empresas y así generar divisas de exportación, que es lo que tanto necesita todos los sectores productivos. Sea la industria del agro o los servicios basados en conocimiento, tercer sector que más exporta y genera dólares en Argentina y donde se está produciendo un exilio y una emigración constante de capital formado en ingeniería de sistemas y otros ítems que necesita Argentina para desarrollar ese sector. Entonces, la clave, vos fijate, para mejorar la eficiencia del Estado es tener técnicos profesionales independientes de los partidos políticos bien remunerados, porque en el Estado los que están bien remunerados son los directivos que entran en cada turno de gobierno, militantes. Claro, y no el técnico que es el que tiene que saber justamente de qué están hablando en cada área. Claro, ¿qué tema? Lo digo porque yo formé parte de la administración pública del ex-INDEC, y sea por Moreno, o sea que venía de antes, o lo que vino después, sacando la etapa Moreno, eso fue una constante. Claro. El Estado termina contratando, yo trabajé en gris, en el área INDEC. En gris. En gris. El Estado, por no decir negro, termina contratando personas calificadas porque no puede redistribuir planta de personal allí donde la necesita, ni tiene el capital humano suficiente en las áreas específicas que lo necesita. No lo tiene. Por eso, si vos querés hablar del efecto cuarentena, es lo que estamos viviendo. Hicimos una cuarentena y la capacidad sanitaria, estoy muy en duda de que se ha incrementado, porque no lo podía incrementar este Estado. Sí, qué tema. A ver, Ariel, vamos a ir a una pequeña pausa en este momento y al regreso nos vamos a meter de lleno en el estado de situación de hoy de la Argentina. ¿Te parece? Sí, dale, me tomo todo el café. Vamos a una tanda, tomamos café y ya venimos, dale. Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén. Ya sabes, en Portal Patagonia cuando nos juntamos, algo bueno pasa. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. La primera compañía privada integrada de energía de Argentina y la región. Somos Pan American Energy. Somos Acción. Así es Neuquén, naturalmente bella. Neuquén es tu destino.